Bienvenidos a mi canal. Me emociona muchísimo teneros por aquí hoy. Espero que estéis teniendo un día fantástico y que estéis listos para sumergiros en un tema que, como creo, les va a encantar. Hoy vamos a hablar de Hande y Kerem. Sir de Hande Erçel y Kerem Bürsin. La pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air. Y la pregunta clave que vamos a intentar responder hoy es, ¿hay alguna fuerza capaz de separarlos? Y sobre todo, ¿hay alguna fuerza capaz de reunirlos? Ya sé que a muchos de vosotros, como a mí, nos encanta verlos juntos. La química que tienen, la forma en que se miran, todo es mágico. Esa complicidad que irradiaban en pantalla y que, afortunadamente para sus fans, se trasladó a la vida real. Pero como todos sabemos, la vida, y especialmente la vida de las celebridades, no siempre es un cuento de hadas. Así que prepárense para un análisis profundo, lleno de detalles y de lo que sabemos hasta ahora. Vamos a desentrañar los entresijos de su relación, desde el flechazo inicial hasta el final, y a examinar las posibilidades de un reencuentro. Antes de empezar, no puedo dejar de pediros: suscribíos al canal. Si sois nuevos por aquí, dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos ninguno de mis vídeos. Me dedico a analizar todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento, las series turcas y, por supuesto, a las parejas más queridas. Vuestro apoyo es fundamental. Vuestras opiniones son oro para mí, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios abajo, compartir vuestras teorías y debatir sobre este apasionante tema. Me encanta leer vuestras respuestas. Entonces, ¿de qué va esto de Hande y Kerem? Todos sabemos que la serie Love is in the Air los unió. Fue como si el destino hubiera escrito un guión paralelo, donde la ficción y la realidad se entrelazaban. Desde el momento en que se conocieron en el set, la chispa fue innegable. La química entre ellos traspasaba la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se reían, el cariño que se profesaban, era evidente para todos los que los veían. Y no tardaron en empezar a surgir rumores, fotos, especulaciones, la prensa del corazón se frotó las manos, y los fans, con el corazón latiendo a 1000, esperaban ansiosamente una confirmación. Y finalmente llegó: Hande y Kerem eran pareja en la vida real. La noticia fue recibida con júbilo por sus fans. Era el sueño hecho realidad. Ver a Eda y Serkan, Hande y Kerem, vivir su propia historia de amor. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de felicitaciones y de muestras de cariño. Era como si todos estuviéramos celebrando una gran fiesta. Y durante un tiempo todo parecía perfecto. Compartían fotos juntos, asistían a eventos, se dedicaban mensajes románticos. Las publicaciones en Instagram eran constantes, con fotos de sus viajes, de sus momentos cotidianos, de sus gestos de cariño. Era una relación pública y muy querida por todos. Eran la pareja de moda, la pareja soñada, y todos queríamos que su amor durara para siempre. Pero como os decía, la vida de las celebridades no es fácil. La presión mediática, los horarios de trabajo, las agendas apretadas, los rodajes, los viajes. Todo esto puede pasar factura. Estar constantemente bajo el foco público, ser objeto de rumores y especulaciones, no es algo que se pueda llevar a la ligera. Y aunque no hubo una confirmación oficial de la separación, los rumores comenzaron a circular. Las señales fueron sutiles, pero evidentes para los más observadores. Fotos que ya no se publicaban juntos, eventos a los que asistían por separado, declaraciones ambiguas, un cierto distanciamiento en las redes sociales. Poco a poco, la esperanza de verlos juntos se fue desvaneciendo. La magia que los envolvía se esfumaba lentamente, dejando un vacío en el corazón de sus seguidores. La ruptura llegó, pero sin un comunicado oficial que explicara los motivos. Fue un duro golpe para todos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué esta pareja, que parecía tan sólida, había decidido separarse? La intriga y la especulación se apoderaron de las redes sociales y de los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasó realmente? Aquí es donde entramos en el terreno de la especulación, la información filtrada y las fuentes cercanas. Lo cierto es que nunca se ha confirmado una razón oficial para la ruptura. Han existido rumores, especulaciones y teorías, pero ninguna confirmación oficial por parte de Hande o Kerem. La privacidad siempre ha sido algo muy importante para ellos, y han preferido mantener ciertos detalles de su vida personal lejos del ojo público.
Pero a lo largo del tiempo han surgido varias teorías, cada una con sus defensores y detractores. Una de ellas es que las agendas de trabajo fueron un factor determinante. Ambos son actores muy demandados con proyectos en Turquía y, en el caso de Kerem, también en el extranjero. La dificultad para compaginar sus agendas, para encontrar tiempo para verse y para mantener una relación a distancia podría haber sido un problema real. Los rodajes, las promociones, los viajes, todo esto consume tiempo y energía, y mantener una relación requiere dedicación y compromiso. Otra teoría apunta a diferencias en sus personalidades y en sus objetivos de vida. Aunque la química inicial fue innegable, con el tiempo podrían haber surgido incompatibilidades en sus formas de ver el mundo, en sus ambiciones profesionales o incluso en sus planes de futuro. Recordemos que Hande es conocida por su personalidad alegre y extrovertida, con una energía desbordante y una actitud optimista. Kerem, por su parte, tiene una imagen más reservada e introspectiva, con una mayor inclinación hacia la reflexión y el análisis. ¿Podrían estas diferencias haber creado fricciones con el tiempo? Podría ser que sus caminos, aunque inicialmente paralelos, se hubieran ido separando a medida que el tiempo pasaba. ¿Que sus prioridades y deseos fueran diferentes? También se habló de presiones externas, de la dificultad de lidiar con la fama y con el acoso de los medios. Estar constantemente bajo el foco público, ser objeto de rumores y especulaciones, ser perseguidos por los paparazzi, tener que lidiar con la opinión pública, todo esto puede ser muy agotador y estresante. La presión mediática puede erosionar una relación, generando tensiones y conflictos. ¿Podría ser que la presión del mundo exterior afectara a su relación, minando la confianza y la intimidad? Además, existen otras teorías menos probables pero que se han mencionado en algunos medios y en las redes sociales. Algunos sugirieron la existencia de terceras personas, aunque no hubo pruebas sólidas que respaldaran estas afirmaciones. Los rumores de infidelidad, a menudo infundados, son tristemente comunes en el mundo del espectáculo, pero no hay ninguna evidencia creíble que apunte a esta posibilidad. Otros argumentaron que la diferencia de edad entre ellos podría haber influido en la relación, aunque esto es algo que no se sabe con certeza. La diferencia de edad, aunque no debería ser un factor determinante, a veces puede generar diferentes perspectivas y prioridades en la vida. Sea cual sea la razón, o la combinación de razones, lo cierto es que Hande y Kerem tomaron caminos separados. La noticia fue un golpe para sus fans, que esperaban verlos juntos por mucho tiempo. El final de su relación romántica fue una decepción para todos aquellos que habían depositado sus esperanzas en ellos. Después de la ruptura, ambos han seguido sus vidas por separado, cada uno por su lado. Hande, por supuesto, ha continuado trabajando en proyectos televisivos, consolidando su carrera como una de las actrices más queridas de Turquía. Ha protagonizado nuevas series, ha participado en campañas publicitarias y ha sido noticia por su vida personal. Su belleza, su talento y su carisma la han convertido en un icono de la moda y en una figura muy influyente en las redes sociales. Ha demostrado ser una profesional talentosa y comprometida, y ha seguido adelante con su carrera, siempre con una sonrisa en el rostro. Kerem, por su parte, ha seguido desarrollándose como actor, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha participado en películas y series, ha explorado nuevos proyectos y ha demostrado su versatilidad como actor. Ha continuado creciendo profesionalmente, buscando nuevos retos y desafíos. Ha demostrado ser un actor con talento y dedicación, y ha seguido adelante con su carrera, buscando nuevos retos y desafíos. Y aquí es donde entramos en la pregunta del millón. ¿Hay alguna posibilidad de que vuelvan a estar juntos? ¿Hay alguna fuerza capaz de reunirlos de nuevo? ¿Es posible que el amor, la admiración y el cariño que se profesaron en el pasado renazcan en el futuro? La verdad es que es imposible saberlo con certeza. El futuro es incierto. La vida da muchas vueltas y nadie puede predecir lo que depara el destino. Pero podemos analizar algunos factores que podrían influir en esta posibilidad. Podemos especular, soñar y analizar las posibles vías que podrían conducir a una reconciliación. En primer lugar, está la química. Como hemos dicho, la chispa entre ellos fue innegable. Existe un entendimiento y una conexión especiales entre ellos que hasta la fecha, sigue siendo visible cuando se cruzan en eventos públicos o a través de las redes sociales. La química es algo que no se puede forzar, y en el caso de Hande y Kerem, es algo que parece estar presente, latente, esperando ser reavivada. En segundo lugar, está el tiempo.
El tiempo cura las heridas y aunque la ruptura fue dolorosa, también puede haberles dado perspectiva y madurez. El tiempo les ha permitido crecer individualmente y reflexionar sobre su relación. El tiempo con su paso inexorable ha suavizado las asperezas y ha permitido que el dolor se transforme en nostalgia. El tiempo puede ser un gran aliado, un sanador que permite ver las cosas con mayor claridad y perspectiva. En tercer lugar, está el cariño mutuo. A pesar de la separación, siempre han mantenido una postura respetuosa y cordial el uno con el otro. Han evitado polémicas y han demostrado un respeto mutuo que sugiere que, a pesar de todo, todavía hay cariño entre ellos. Han hablado positivamente el uno del otro en varias entrevistas y han evitado cualquier drama innecesario. Han demostrado madurez y elegancia al gestionar su separación, y han mantenido una relación de respeto y admiración. Por supuesto, también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. La distancia, los nuevos compromisos sentimentales y los posibles rencores o resentimientos son obstáculos que podrían impedir que vuelvan a estar juntos. Las nuevas relaciones, la vida personal y las agendas laborales pueden complicar las cosas, creando barreras difíciles de superar. En el mundo de las celebridades, las relaciones son a menudo efímeras, y las nuevas parejas pueden dificultar el retorno a un amor pasado. Los rencores, las heridas no sanadas, los malentendidos, todo esto puede jugar en contra de una posible reconciliación. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Hay alguna fuerza capaz de separarlos? En realidad parece que la fuerza que los separó fue principalmente el curso natural de la vida. Aunque el amor fue innegable, las circunstancias, las presiones externas y las prioridades individuales pudieron más. El desgaste, la incompatibilidad, la falta de tiempo, todo esto conspiró para que su relación llegara a su fin. ¿Y hay alguna fuerza capaz de reunirlos? La respuesta es, quizás. La química, el tiempo y el cariño mutuo podrían ser factores que influyan en una posible reconciliación. Pero el futuro es incierto, y solo el tiempo dirá qué pasa con Ande y Kerem. La puerta a una posible reconciliación no está cerrada por completo, pero tampoco está abierta de par en par, dependerá de ellos, de sus sentimientos, de sus decisiones. Lo que sí podemos hacer es disfrutar de su trabajo por separado, seguir sus carreras, y mantener viva la llama de la esperanza. ¿Quién sabe? Quizás algún día volvamos a verlos juntos. Quizás el destino, que los unió en la ficción y en la realidad, vuelva a reunirlos en el futuro. Tal vez el amor, la nostalgia y la madurez sean suficientes para que el reencuentro se produzca. Y con esto, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis sobre Ande y Kerem. Espero haber sido capaz de ofreceros una visión completa y objetiva de su relación, explorando tanto los momentos felices como las dificultades que enfrentaron. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí, por vuestros likes y por vuestro apoyo. Me encanta leer vuestros comentarios y saber qué pensáis sobre este tema. Así que por favor, dejad vuestros comentarios abajo. ¿Qué pensáis sobre la relación de Ande y Kerem? ¿Creéis que tienen posibilidades de volver? ¿Tenéis alguna otra teoría sobre lo que pudo pasar? ¿Cuál es vuestro recuerdo favorito de ellos juntos? ¿Qué os gustaría que ocurriera en el futuro? Contádmelo todo. Y antes de iros, no olvidéis darme un like a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ningún contenido nuevo. Vuestros comentarios, likes y suscripciones son el motor que impulsa este canal, y me ayudan a seguir creando contenido que os guste. Vuestra participación es esencial. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y recordad, el amor, a veces, nos sorprende con giros inesperados.